Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogo abierto con autores, este espacio eh, que hemos generado para debatir, para reflexionar, para conversar, para poner en tensión algunos conceptos y algunas realidades que vivimos, que nos atraviesan y de las que sentimos que es necesario hablar. Hoy, a propuesta de Pamela Molina, vamos a hablar sobre empatía. Este es el cuarto diálogo abierto con autores. Les agradezco muchísimo a quienes se sumaron hoy, a quienes están sumando encuentro tras encuentro y a quienes lo hacen hoy por primera vez. Sobre todo, quiero resaltar y agradecer a los autores del volumen 4 de Inclusión versus Equidad, la Común Unidad frente al Cambio Climático, que ya están haciendo parte también de estos encuentros. Mi nombre es Lorena Julio, soy la coordinadora de Inclusión versus Equidad y les agradezco una vez más que estén acompañándonos hoy. Anael Castaño, buenas tardes, gracias por ser la moderadora de estos espacios. Y bueno, aprovechando el tiempo que arrancamos un poquitito tarde hoy, ya te doy la palabra. Bueno, gracias Lorena, bienvenidos, bienvenidas. Es nuestro cuarto encuentro de diálogo con autores. Venimos trabajando, para los que no vieron los anteriores, están todos eh, colgados en el Facebook de Inclusión versus Equidad. Trabajamos sobre fascismo y participación, trabajamos sobre democracia, trabajamos soberanía y, como decía Lore, a propuesta de Pamela, para hoy teníamos el tema de la empatía. Voy a ser reiterativa, pero yo no puedo creer la sincronicidad que tenemos porque planteamos los temas de un mes a otro y siempre en esa semana o ese día, siempre hay algún evento que como que refuerza la pertinencia del tema que vamos tratando. Y hoy vamos a conversar sobre empatía en un día muy especial para nosotros los argentinos, un día de movilización, de paro, de paro general, en respuesta a una reforma laboral, de flexibilización laboral, que bueno, que también en la agenda pública, uno de los temas que más picó, digamos, un poco en la cuestión, en la discusión pública sobre esta ley, es el tema de las licencias con enfermedad, y justamente se trató el caso de los trabajadores o trabajadoras que tengan enfermedades y que se les descuente parte del sueldo, y entonces la palabra empatía, 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 empatía sonó mucho esta semana. Así que, bueno, una vez más, agradecerles a todos y a todas por estar, darles la bienvenida a quienes se están sumando por primera vez y agradecerles a los que se siguen sumando. Y bueno, iba a romper el hielo Pamela Molina, que bueno, seguramente se conecte en un ratito o ni bien pueda. A falta de Pamela, invitar a Eduardo Torres Astigueta, que es autor de uno de los capítulos del volumen 4 de Inclusión versus Equidad, en el horno todavía. Así que, Eduardo, ¿te animás a romper el hielo para hablar de empatía? Sí, sí, muchas gracias, Anael. Bueno, gracias por el privilegio de darme la oportunidad de romper el hielo. Eh, Importante lo que está pasando hoy en relación a lo que decís de la empatía. Yo pensaba que estamos viviendo momentos en el mundo todo, en donde la empatía es algo que evidentemente nos cuesta un montón. Eh, Cuando yo me conecté recién, estaban hablando de qué es la empatía, ¿no? Porque por ahí también puede haber perspectivas distintas en cuanto a qué es la empatía para uno o para otro.
Yo creo que podríamos decir que es poder conectar con lo que le pasa al otro, como no sé si están de acuerdo con esa manera de verlo, sí o no. Eh, y lo que yo veo, eh, lo que yo creo que nos pasa con relación a la empatía y la falta de empatía que vemos, que tenemos, eh, es que para poder conectar con lo que le pasa al otro, tenemos que conectar con el otro primero, prestar atención, detenernos en mirar al otro. Eh, y yo creo que justamente ante la falta de empatía que uno puede ver en el mundo actual, eh, lo que yo creo es que lo que falta es conectar primero con nosotros, cada uno con uno mismo. Nos cuesta conectar. Eh, por ahí nos sentimos mal y no sabemos por qué. ¿Qué es miedo? ¿Es enojo? ¿Es angustia? ¿Es tristeza? Eh, perseguimos las cosas que nos gustan, las cosas que nos hacen bien, podemos hacerlas, sabemos cuáles son. Y yo creo que ahí tenemos un montón de dificultades, cada uno con las suyas. Y entonces, a partir de esa dificultad, esto de poder mirar al otro, integrarlo en nuestra realidad, conectar y poder eh, prestar atención sobre eso que le está pasando a ese otro, yo creo que es un tema complejo, difícil, eh, que entiendo que siempre fue difícil, pero creo que estamos en un momento que es particularmente difícil por la desconexión que tenemos nosotros de nosotros. Eso es algo que yo veo. Gracias, Eduardo. De nada, Lore. Em, la intención de este espacio no es hacer monólogos o que cada uno genere su ponencia, sino poder dialogar, ¿no? Digo, escucharnos y conectar y sumar y, y cuestionarnos. No siempre vamos a estar de acuerdo. Digo, pasó en otros encuentros en los que sí estamos de acuerdo y en los que no. Y digo, de eso también nutrirnos y enriquecernos. Eso bueno, eso hace parte de la comunicación y del intercambio. Em, Así que esa es la invitación que les hacemos hoy. No hay verdades absolutas, cada cual va a traer su conocimiento, su bagaje o lo que le moviliza o le interesa. Digo, para hacer esta aclaración, estoy muy contenta que hay muchos participantes hoy y algunos lo hacen por primera vez, entonces que sepan que este es un espacio abierto a que cada cual hable de esto desde la postura desde la que cada uno considera, ¿no? Yo, como saben, trabajé durante 10 años al frente de Fundación Comparlante y por trabajar con personas con discapacidad, el tema de la empatía venía todo el tiempo a ponerse sobre la mesa, ¿no? eh, la necesidad de empatizar con la realidad o la exclusión o la discriminación que viven las personas con discapacidad, ¿no? Lo que yo percibí, digo, no siendo una persona con discapacidad, pero sí estando cerca y acompañando en estos 10 años, es que hay por un lado, una gran falta de información, ¿no? Hay como mucha ignorancia respecto a las necesidades de las personas con discapacidad. Y muchas veces eso nos hace sentir mal, nos da miedo, no sabemos cómo abordarlo y preferimos mirar para otro lado. Entonces ahí es donde yo siento que se rompe esa posibilidad de empatía. Y otras veces estamos tan metidos
en lo que a mí me importa o lo que yo siento o lo que yo considero que ni siquiera hago el ejercicio de empatizar. Voy a traer dos ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Así como simples. Voy manejando, veo en la calle un auto todo roto, mirá este cómo sale a la calle. Bueno, si pudiera manejar un Audi, una 4x4 con aire acondicionado, no saldría con un auto sin luces, ¿no? Digo, y es algo muy simple, pero tiene que ver con la empatía, ¿no? Yo me pongo en el lugar de la persona quiere ir con una camioneta con 20 personas sentadas en la caja y no, estaría mejor que tengan una combi con aire acondicionado, pero hay una realidad distinta a la mía que lo lleva a eso, pero muchas veces juzgamos rápidamente, etiquetamos de mirá lo que hace, cómo, ¿no? Eso pasa, bueno, el caso de los niños, de esto puede hablar Alba, bueno, están invitados, Celeste, los niños con autismo o con TDAH, ¿no? Mirá cómo grita ese nene, la madre, mirá cómo lo malcriado, ¿no? Pues, digo, es como caso extremo de por qué lo sube un avión, o por qué van en el colectivo, y se pudiera tomar un taxi y ir solo sin mostrar. La primera que quiere que el niño no sufra es la madre. El primero que quisiera no sufrir es el niño. Pero la primera reacción es decir, no, mirá, qué malcriado o no. Digo, doy estos ejemplos porque son como cosas de todos los días. Recién antes de que comenzáramos la conversación, estábamos hablando con Marisa. Marisa escribió un artículo sobre la trata de personas, sobre la prostitución. Valeria trabajó mucho tiempo en una organización donde acompañaban a mujeres víctimas de trata y les contaba que yo ayer estaba manejando por la ruta y saliendo de un peaje, 40 grados en Santa Fe, 40 grados, saliendo de un peaje había una chica y yo la miré, yo no iba manejando, la miré y dije, debe estar haciendo dedo. Y cuando pasamos por al lado, se agarra con la mano la vulva, ¿no? Y ahí me di cuenta de que era una mujer en situación de prostitución. Entonces, todas las veces que escuchamos o tenemos que escuchar que la mujer elige trabajar de prostituta, yo le mandaría una foto de esa mujer ayer a las 4 de la tarde en el medio de la ruta de Santa Fe, rodeada de camiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empatía, yo pienso en todas estas cosas que hacen parte de la sociedad en la que vivimos del día a día, y puedo contar uno de estos ejemplos por día. Digo, el punto es, ¿me conmueve o no me conmueve? ¿Se me hace un nudo en la panza cuando la veo a esa mujer o no se me hace un nudo en la panza? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esa realidad? ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer nada? Cuando el nene viene y me ofrece la bolsa de bolsas de residuos mientras yo estoy comiendo confortablemente desde mis privilegios en un restaurante lindo, ¿no? Miro para otro lado y digo, no, ya tengo muchas bolsas, o le doy 2.000 pesos que no me afectan. Digo, esas para mí son los ejercicios reales de, ¿le voy a cambiar la vida a ese pibe? No, pero mirando para el otro lado tampoco, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, lo único que quería decir es que el ejercicio de la empatía y la empatía, esto que traemos hoy sobre la mesa, está todo el tiempo presente en nuestras vidas. Eh, la idea o lo que nosotros queremos proponer es reflexionar para poder sensibilizarnos de alguna manera y que todo esto no nos pase por al lado sin que nos importe lo que está pasando. Es, en todos los aspectos de nuestra vida, como planteó Anabel recién, con el paro, con lo que está pasando hoy en Argentina. Bueno, ese quería que fuera mi aporte un poco diverso, pero para invitarlos también a que podamos traer toda esta diversidad a la mesa en este encuentro. Gracias, Lore. Bienvenido, Adrián, Javier. ¿Quién más se sumó recién? Celeste. Creo que no Erika los había desde saludado. México, bienvenida Erika, qué ¿Quién? gusto verte. Ahí Erika está, desde Erika, México. desde México. Bueno, no sé quién, si alguien quiere, Sí, me gustaría aportar Alba. algo.
Ah, Si se Alba puede. levantó la mano. Marisa, Marisa. Sí, me parece muy interesante lo que decía Lore, porque justo hace un par de días salió un artículo en el periódico aquí en Estados Unidos donde decía que la empatía, porque ya saben que se suele pensar que las mujeres somos más aptas para los roles de cuidado y que somos más empáticas, y decía cómo esto es una elección, es decir, la empatía se puede construir, la empatía se puede enseñar, y eso es algo totalmente falso, ¿no? Salía en este artículo un estudio que acaban de publicar donde decían estos investigadores que la empatía se puede adquirir, se puede enseñar, y el mito de que las mujeres somos mejores cuidadoras o que somos más empáticas, todo eso tiene que ver mucho con que nos educan desde la infancia en estos roles, es decir, nos dan muñecas, nos explican que esta o esta otra actitud no se debe hacer porque hay que ser cuidadosa con los niños o hay que estar cuidadosa con las necesidades de X o Y persona. Entonces, me pareció muy interesante porque esto pienso que sí es una elección, es decir, el tú cambiar cómo te comportas con la persona que está ahí sufriendo una determinada circunstancia o con esa persona que está necesitada en un momento dado y tú puedes optar por sí o no hacerlo, está en ti. Es decir, nosotros podemos cambiarlo. O sea que es falso que las mujeres somos biológicamente más empáticas. Yo pienso que todo esto tendrá que ver con los roles, como dice este artículo, todo esto viene ya socializado con nosotras cuando vamos creciendo y nos da también esta herramienta de, sobre todo cuando estamos, yo no tengo hijos, pero la gente que eduque hijos o que se dedique a la enseñanza, de cómo esto es esperanzador, porque se puede enseñar con el paso de los años y estos roles son irreversibles, como lo sabemos. Todos estos roles de género son irreversibles, los podemos desaprender, nos podemos, eh, digamos que cuestionar día a día quién queremos ser. Si queremos ser mejores personas, podemos ser más empáticas y podemos empezar hoy mismo a cambiar esta mentalidad. Y me parece también muy interesante, quería hacer otra aportación ya respecto al tema de la política. Eso está muy relacionado con el tema político y pienso que deberíamos ponernos a pensar cómo están construidas las narrativas de la política actual. Es decir, por qué somos más empáticos con determinados grupos, bien sean de poder o bien sean de determinadas características. Es decir, día a día nos enfrentamos a noticias sobre diversos temas y esto implica a diversos colectivos. ¿Por qué en ciertos países, en ciertos momentos históricos, se ha dado más privilegio o menos privilegio a ciertos colectivos? Y ahí destacar el tema de la prostitución, ¿no? O sea, ¿por qué en ciertos países o en ciertos momentos históricos ha sido más importante hablar de una legalización o hablar de una minimización del riesgo? ¿Y por qué y dónde está la frontera entre la empatía real y el asistencialismo o el paternalismo y dónde de verdad te pones en los zapatos de esa persona y te sientes como si tú fueras esa persona y dices, esto no es un trabajo, esta persona no debería tener que hacer estas cosas. Entonces ya no paso a la al mero asistencialismo, sino a ser parte de su mundo, a ver con sus ojos, a darle oportunidades reales de tener una vida común y corriente, una vida con un trabajo digno. Y luego puedo hablar también de otros temas como los archivos Epstein, que ahora vemos todo lo que está saliendo a la luz en Estados Unidos. ¿Por qué son más importantes esas mujeres que están en esos archivos? ¿Porque son menores de edad o porque están conocidas ahora o porque han tenido la suerte de que se les nombren esos archivos? ¿Y qué pasa con las que están en Argentina, como la que estaba nombrando Lore? ¿Qué pasa con esa que está ahí tirada en una vereda o en una carretera? ¿Eso es menos importante porque no están los archivos Epstein? Entonces, ponernos a ver que esa realidad afecta a todas las mujeres, al conjunto social, porque no solamente a las mujeres, también a los hombres. ¿Y qué roles, sobre todo de los hombres, están dejando, digamos que, por esa falta de empatía?
dejando transmitir en generación esa discriminación, esa exclusión social. ¿Cómo ponemos freno a eso? Porque no es decir, ay, sí, pobrecita, yo le doy tanto y ya está, me lavo las manos. O ay, pobrecita, le doy un... No, o sea, ¿cómo cambiamos la situación de estas personas? O sea, para mí la empatía es más el tema estructural, ¿no? O sea, empezar a hacer una crítica estructural al sistema que está reproduciendo estos discursos, que está reproduciendo estas políticas y estas actitudes, y dejar de lado el tema asistencial, el tema sí, vamos a controlar un poco el riesgo, vamos, pero no estás cambiando nada. O sea, no estás tocando la estructura que está sosteniendo esa discriminación durante siglos. Entonces, esa era mi aportación, un poco más política. Gracias, Marisa. Erika, Sí, yo quiero irme justo con la misma aportación de Marisa, creo que me identifico perfectamente con ella y con lo que acaba de comentar Lore. Yo lo pienso, y les voy a contar un poquito desde la experiencia mía. Yo actualmente soy funcionaria pública, soy regidora, hay un cabildo, hay un municipio en nuestro estado, hay municipios en nuestro estado, yo vivo en Quintana Roo, en la parte sur de México. Y en ese estado tenemos municipios y en esos municipios tenemos un cabildo, un cuerpo colegiado que somos nosotros, ¿no? Entonces yo soy regidora. Entonces desde esa posición quiero aportarles, porque tiene que ver con el tema de los tomadores de decisión cuando hablamos de empatía. En los últimos tiempos, en México y tanto a nivel local como a nivel estatal y a nivel nacional, se han impulsado una serie de reformas de distintos tipos. Y una de ellas justamente tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la movilidad en nuestra ciudad y tiene que ver con el tema de los siniestros viales, que esto ha incrementado últimamente en nuestra ciudad y en nuestro municipio específicamente. Y esto ha generado entonces una serie de políticas públicas que han, pues obviamente, establecido ciertas reglas para quienes usan motocicletas. Y una de las reglas era obligar a que dentro de quienes utilizaban las motocicletas solo llevaran a una persona, no a dos, no a tres. Y esto obviamente por el incremento de el riesgo para quien maneja una unidad motorizada de esta característica. Pero resulta y resalta que la realidad que atraviesa la vida de muchas personas tiene que ver con que muchos de ellos solo tienen una moto y esa moto es la que les sirve para llevar a sus hijos a las escuelas y muchos de ellos no pueden pagarse un taxi o un transporte público para trasladarse y pues es la única manera que tienen para llevar a sus niños y niñas a las escuelas. Y entonces ves a familias a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, cuando apenas está amaneciendo, pues en estas unidades motorizadas. Y cuando se lanza esta iniciativa para obligar a las familias a que no lleven, obviamente, a los niños y las niñas en estas unidades, porque incrementan el riesgo y sus riesgos ante siniestros viales, pues obviamente la población, reflexionando y además en sus vivencias, les generaba la preocupación de ahora, ¿cómo le hago entonces para llevar a mis hijos? Entonces, lo que se decidió fue suspender la iniciativa y en ese sentido, pues obviamente las personas quedaron, ya no se les establecieron multas ni ningún tipo de acción para quienes no podían trasladar a sus hijos o sea, o solamente lo pudieran trasladar en esas unidades motorizadas. Y esto tiene que ver con desde dónde pensamos la política pública, es decir, desde la empatía, es decir, desde conocer las realidades sociales que viven muchas personas y justo lo que hablaba Lore, o sea, conocemos las realidades sociales para establecer ciertas reglas o por qué establecemos ciertas reglas a partir de el conocimiento de lo que suponemos quienes tomamos decisiones para solucionar una problemática social, como el tema de la prostitución, como el tema de la movilidad o de los siniestros viales y todos los temas que son sociales y que como ciudadanos, de repente los vemos desde fuera, pero no lo vemos desde las realidades de las personas que viven
esas problemáticas y qué les atraviesan. Y de repente hacemos política pública justamente desde lo que suponemos que puede resolver una realidad, pero no estamos entendiendo justamente dónde viven estas personas, cuáles son sus realidades sociales, en este caso sus condiciones económicas o socioeconómicas en las que viven. Y tiene que ver con esta capacidad, y sobre todo de quienes somos funcionarios, de conocer en el fondo en dónde estamos parados. Y no lo hablo nada más como justo porque una cosa es verlo desde el ciudadano común, que andamos a pie, ¿no? Y vemos las realidades y de repente vemos esto, como decía Lore, vi a alguien pasar. Pero si lo vemos no solamente desde ese perfil, sino desde el perfil de quienes tomamos decisiones, creo que nuestra capacidad de pensar empáticamente tiene que ir más allá justamente de, ¿será que estoy haciendo el bien solamente si lo estoy viendo y lo estoy observando y lo dejo pasar? Porque en el caso de los tomadores de decisión, pues justamente tiene que ver con tomar decisiones para generar condiciones de bienestar, de un estado en el que la sociedad se sienta verdaderamente protegida ante esas realidades, ¿no? Hablamos de las personas con discapacidad, que yo tengo una compañera regidora que tiene una discapacidad y justamente con ella, solo porque ella accedió al municipio, entonces por ejemplo, un sistema de traslado para ella no era posible porque no era posible para ningún miembro de la sociedad hasta que ella llega, ¿no? Y entonces se hace el ajuste porque ella llega y no porque realmente sea algo necesario para todas y todos. Entonces, hacemos política pública desde realidades que desconocemos muchas veces los tomadores de decisión, pero es ahí donde creo que donde está la profundidad del diálogo, desde dónde debemos de tomar decisiones y desde dónde realmente vamos a cambiar las realidades sociales de las personas, no solamente como ciudadanos, sino los que tenemos capacidad de tomar decisiones en este esquema de un Estado protector, un Estado de bienestar, un Estado que quiere cuidar a las y los ciudadanos. ¿Cómo lo logramos? Pero desde esta perspectiva, no solo desde el concepto de la empatía, sino del conocimiento, desde el fondo de un análisis profesionalizado de las realidades, porque esto nos va a ayudar justamente a hacer cosas o a hacer política pública que realmente resuelva esas necesidades de las y los ciudadanos que viven diversas problemáticas. Entonces, yo lo dejaría hasta ahí. Para que no sea un monólogo, pero sí para decirles que este es como desde la perspectiva que yo vivo como ciudadana, pero también como funcionaria pública y cómo estas decisiones realmente pueden cambiar vidas o no, o pueden incluso afectar la vida de las personas, ¿no? Y esto creo que es algo que tenemos que reflexionar y justamente generar debate en ese sentido. Gracias, Erika. Yo me tomé el atrevimiento de levantar la mano porque había estado pensando cuando eh, tomamos la idea de Pamela de trabajar sobre empatía y había estado pensando algo que viene muy en línea con lo que decís. Y Max Weber, que es un clásico sociólogo alemán, digamos uno de los padres de la sociología, utiliza como método de análisis de lo social la comprensión, la comprensión de las motivaciones, de las situaciones y de las condiciones en las que se mueven y accionan los agentes, ¿no? Para Weber, la acción, lo social son las acciones con sentido, las conductas humanas con sentido. Y bueno, y él en ese método bueno, de qué forma analizó lo social, él pone la comprensión y pone la empatía como una condición epistemológica para producir conocimiento social válido. Y me hace mucho, digamos, lo encuentro valioso y pertinente en esto, porque él lo que dice es, hay que reconstruir, digamos, la empatía aquí no sería una cualidad individual, no sería no sería psicológica, no sería una habilidad individual, sino que sería una herramienta metodológica que permita, dice Weber, reconstruir el sentido desde adentro, es decir, no para sentir lo mismo, no para sentir en carne propia
y sentir igual lo que siente el otro, sino para comprender los marcos, sus marcos de referencia, que es un poco lo que decía Erika. Los marcos de referencia, cuáles son las condiciones, cuáles son las motivaciones, cuáles son las alternativas, cómo es la situación eh, en la que está una persona para optar por una u otra conducta. Hace unas semanas estaba trabajando en un proyecto educativo ubicado en El Salvador y la problemática era que los niños no iban a la escuela y se iban con sus madres a trabajar. Y uno lo ve, ¿no? Sin investigar marcos de referencia, ni situaciones, ni nada, uno diría, mala cosa, se lo lleva a trabajar, trabajo infantil, no lo manda a la escuela, mala madre, mala decisión. Investigando, tratando de comprender, usando la empatía como herramienta metodológica, resulta que esos niños se iban con sus madres a trabajar porque dejarlos en casa era inseguro. Entonces, la mamá se tenía que ir a trabajar, se iba todo el día a trabajar y el niño tenía colegio 4 horas. Dejarlo en la casa solo era o sea, era riesgoso para la vida del niño. Entonces la madre, buena madre, elige el mal menor, se lo lleva con ella a trabajar. Vulnera un derecho, digamos, esa vulneración del derecho educativo no es la madre infringiendo un daño orientado en términos de Weber con el sentido de dañar a su hijo, sino una consecuencia no deseada de otra acción con sentido, que es el sentido de salvaguardar su integridad física y su seguridad. Entonces, Augusto, quiero opinar, ya te doy la palabra. Entonces, reivindico yo la empatía como una herramienta metodológica para la producción de conocimiento sobre la sociedad válido, para la producción de diagnósticos eh, informados en esta sociedad que es cada vez más compleja, para el diseño de intervenciones que sean pertinentes, no porque sean lo que a mí me parece que el otro necesita, sino porque sean el resultado de reconstruir o de comprender el marco de referencia de las personas que van a ser destinatarias de esa acción, de ese proyecto, de esa política pública. Eso es lo que hace una intervención pertinente y una intervención que sea legítima y que no, y que a veces, como decía Erika, o como esta cuestión que les cuento del Salvador, que por querer solucionar una cosa terminas vulnerando otro derecho. ¿Por qué? Porque no, en ese diagnóstico falló cómo elaboraste, digamos, ese diagnóstico. Entonces, cuando pensemos en las capacidades, cuando pensemos en la libertad, cuando pensemos en las oportunidades, pensemos en las capacidades, la libertad y las oportunidades reales. Y las características nos las dan esos marcos de referencia de la acción, que son los que deberíamos, digamos, comprender de manera empática para diseñar las mejores respuestas para esas necesidades, para las necesidades de esas personas. Bueno, Augusto, ¿estás? Sí, acá estoy. Estaba en silencio. Primero, está muy buena la entrevista. Me está interesando muchísimo. Y lo que quería opinar era que cuando los madres se van a trabajar y queda mal que deja a los chicos, más que sea chico o más que sea chiquito, dejarlo solo en la casa. Y tiene que pedirle permiso para llevarlo a trabajar con ellas. Me parece que lo que está haciendo no me gusta mucho lo que estás diciendo. No, por eso se armó un proyecto, a partir de esa situación, se diseñó un proyecto, el proyecto era un espacio contraturno del colegio, donde se garantizaba desayuno, almuerzo o merienda, según sea el turno del cole, para que la mamá dejara al niño
en ese espacio se pudiera ir a trabajar, el niño después de ahí se iba para el cole y la mamá cuando terminaba de trabajar lo pasaba a buscar por el colegio. Y Ahora ahí el entiendo, niño, sí, ahora entiendo por eso, completamente. Sigue reprochando de que me pongo en silencio. bueno. Gracias. Miriam tiene la palabra. Levanté la mano inconscientemente, me parece, pero tenía ganas de decir algo. Eh, a ver, se me corta un poco, así que hagan de cuenta que se escucha bien, ¿sí? En principio, como todas las cosas de lo humano, yo veo que está transversal a esto de ser un cuerpo, de ser emociones, de ser raciocinio y si queremos de ser espiritual. Entonces, creo que hay una empatía que es absolutamente biológica, que tiene que ver con el cuerpo, con la emoción en el cuerpo y el poder esto de que te pegue cuando ves o cuando sentís o cuando percibís esa emoción en el otro. Esa empatía es muy elemental, es básica, diríamos, ¿no? Para que haya toda esa otra empatía de la que estás hablando, Anael, y hablaron también las otras chicas, tiene que haber una reflexión sobre lo que pasó, sobre el sentimiento, sobre las relaciones, y sobre todo tiene que haber intervención de una decisión de voluntad de hacer algo, porque si yo siento el dolor de alguien y digo, oh, pobre, y sigo caminando, tampoco va a ser muy productiva esa empatía, ¿no es cierto? Entonces, como en toda su complejidad, es bastante interesante. A mí lo que realmente me hace pensar es, primero, suponiendo que esto de las neuronas en espejo, ¿no? Funcionen y que en realidad cuando el bebé es empático por reflejo, diríamos, ve una sonrisa y sonríe y no le importa quién es el que sonríe, ¿no? Ve llorar y llora. Después, si hubiera un ambiente que favorece la empatía, es decir, como es por imitación, se reforzaría. Eso sería el primer tema. El siguiente sería cuando arranca a tener uso de razón, ¿quién lo va a hacer reflexionar sobre eso que sintió, sobre eso que le pasó en su cuerpo, sobre su relación con los otros? Y ahí tenemos un problema que es mi problema, que es la educación, que es donde hacemos agua por todos los costados. Ahora, haciéndome cargo de lo que nos hace, de que se nos hace agua en la escuela y en la sociedad, hace ya un par de siglos, por decirlo brevemente, pueden ser más de un par, que la sociedad está absolutamente dirigida hacia el individualismo y que esa empatía, que en un principio es prácticamente refleja, espontánea, se la, eh, se la aplasta directamente, ¿no? Entonces tenemos una enorme cantidad de adultos que hoy son incapaces de emocionarse, de decir que se emocionan y de reflexionar sobre esas emociones y de generar soluciones colectivas. Y por eso vuelvo a lo del día de hoy en la Argentina. Yo tengo alumnos adultos que no no quieren hablar del paro ni de las leyes, como que no quieren, es decir, porque todo eso pasa como en otro lado, en otro mundo. Yo no tengo nada que ver con esto, yo voy a trabajar, punto, ¿no? ¿Y qué pasa con lo colectivo? ¿Por qué se está muriendo o por qué está sufriendo esta desvalorización el hecho de encontrarnos y tener propuestas colectivas? Desde lo pequeño, desde lo chiquito, ¿no? Acá termino. Esta es mi reflexión sobre la empatía y cómo hacer de la empatía compasión o amor y de eso acciones colectivas, acciones comunitarias. Ese es lo que quisiera seguir pensando después. Gracias. Gracias, Miriam. Creo que estás hablando de la mediatización de la cultura, ¿no? Cuando como que la cultura sobre esa empatía como casi natural que vos bien decís, de que lo graficás también con los niños, es como si la cultura, bueno,
la cultura tiene valores definidos, digamos, que son en los que crecemos. Alba, ¿levantaste la mano? Sí, sí. Te Em, escuchamos. Nada, quería decir que es súper importante todo lo que estuvieron compartiendo y que adhiero totalmente a esto de que la empatía tiene que ser vista, ¿no? Desde lo político, ¿no? No, no solamente como algo individual, sino desde lo colectivo, lo social y bueno, esto de poder generar comunidades por medio de la empatía, ¿no? Y yo algo que ah, calculo que acá a más de uno le debe pasar también, eh, estoy como eh, muy triste a todo lo que está pasando a nivel global, o sea, tanto acá en Argentina como en todo el mundo, cosas que uno cuando estudia historia piensa que quedaron en el siglo pasado y no, y siguen ocurriendo, o sea, genocidios, bombardeos, muertes constantes, pérdida de derechos. Y me llama la atención que por ahí como que lo terminamos normalizando, ¿no? Y digo, ¿y dónde está la empatía? Y pasa esto, ¿no? De que se están tejiendo redes, se están destejiendo las redes para construir seres individualistas que me llama mucho la atención, porque digo, o sea, están pasando cosas horribles y no salimos a manifestarnos de forma masiva. O sea, a mí particularmente lo que más me ha atravesado es lo que está ocurriendo en Palestina. Me ha atravesado de manera humana. eh, Me mandaron a leer 70 años de historia, pero no necesitamos conocer los 70 años de historia para tener una postura de que está mal matar civiles, bombardear escuelas, bombardear hospitales, o sea, creo que no es necesario leer eso. O sea, es necesario, sí, siempre conocer sobre historia, pero digo, no necesito eh, tanta información para saber que estoy en contra de eso. No está bien matar, nunca estuvo bien matar, o sea, no es una guerra, es un genocidio. Y bueno, y he ido a las manifestaciones y éramos por ahí 2 personas nada más, o sea, no literal, pero yo me imaginaba algo más masivo, porque en otro momento de la historia la comunidad salía de manera masiva, ¿no? Por más que pase del otro lado del mundo, le está pasando a personas como nosotros, a familias enteras. eh, y, Y nada, y decía esto, ¿no? También adhiero a esta idea, que no es solamente una idea, sino que hay evidencia científica, de que la empatía se puede construir y se puede contagiar, porque hay eh, una explicación científica que habla de las neuronas espejo, ¿no? Esto de captar las emociones del otro, ¿no? O sea, si alguien está en un lugar y bosteza, va a bostezar más de uno, si uno llora, va a llorar más de uno, si uno ríe, bueno, hay una explicación que se llama las neuronas de espejo, y también lo he visto en mi vida cotidiana, o sea, mi paso por la fundación también me ha demostrado, ¿no? De que la empatía es contagiosa, de que no está todo perdido, pero nos tenemos que juntar, así como nos estamos juntando acá, y ser cada vez más, porque he visto realmente eh, lugares que vos decís, no, este lugar no se puede transformar bajo ningún punto, esta persona no se puede transformar, y después viendo que se va contagiando, ¿no? Estas ganas de hacer, de construir, de ponerse en el lugar del otro, o de tejer estas redes y se terminan sumando. O sea, el tema es que no hay que tener miedo a empezar a tejer esas redes de empatía, porque al principio te critican y lo sé también desde lo personal. Yo que trabajo con personas neurodivergentes y con discapacidad, o sea, he sido duramente criticada, muy fuerte, las cosas que me han dicho porque claro, hay como una comodidad, no sé si una comodidad, sino como una construcción social de que si el pibe no aprende o no avanza a nivel escolar o no puede
em, jugar con otros es porque es su culpa o la culpa de sus padres que no se encargan. Y en realidad hay algo muchísimo más profundo y nosotros como docentes debemos ser puentes para acompañar en, eh, en la convivencia. Me gusta hablar más de convivencia más que de inclusión. Pero me pasa esto, ¿no? De decir, no, es más fácil, o hay una construcción de echarle la culpa a los pibes, a las familias, entonces yo me responsabilizo, no empatizo y sigo con la mía. Y después te terminás dando cuenta que hay muchas personas que terminan viendo que eso, sí, que vos eh, militás como activista, que eso funciona. Entonces creo que es eso, el contagio de la empatía y también algo que me llama mucho la atención, porque una de las preguntas que estuvo circulando en mi círculo es, y que por ahí también muchos de acá se preguntan, ¿por qué la crueldad se ha normalizado al punto de que votamos a seres crueles? O sea, no es casualidad que hoy esté Milei acá, Trump en Estados Unidos. eh, entonces, ¿y cómo se ha avanzado a nivel mundial en estos discursos con falta de empatía, con construir un enemigo, un ser, nada, que inhumano, o sea, deshumanizar a esos supuestos enemigos, ¿no? O sea, en Estados Unidos está pasando con el tema de las personas extranjeras, o sea, hay una política pública en Estados Unidos que legitima la persecución y la criminalización de personas extranjeras. Y, y hay gente que está a favor de eso. Y vos decís, ¿cómo puede pasar eso? Claro, es que de manera paulatina se ha construido esa imagen, ¿no? Esa imagen de que el enemigo es el extranjero, que te va a robar el trabajo, que se va a beneficiar del Estado. O sea, esa es la construcción del enemigo. El enemigo no es un empresario que te super explota al final, o sea, esta empatía selectiva, ¿no? O sea, no empatizamos con una persona inmigrante trabajadora que deja todo para poder progresar, pero sí empatizamos con los mega millonarios, hiperempresarios, bueno, nada, eso. Listo, cierro porque me fui por las ramas. Gracias, Salva. Dejaste igual un montón de ideas súper potentes, Nos va, por lo gustan menos tus para mí. ramas. Seguí por esa rama, nos gustan tus ramas. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Ah, Adrián, te escuchamos. La tecnología, soy un desastre. ¿Se está escuchando ahí? Perfectamente. Ah, bien. Bueno, yo soy Adrián, tenemos un grupo, no sé si se alcanza a ver, un grupo solidario de ayuda. Bien, el grupo se llama De Onda, trabajamos en varios lados, en comedores, en escuelas rurales y aparte somos familias de tránsito. Nosotros cuidamos bebés antes de ser adoptados. Entonces tenemos una variedad de lugares que tenemos que trabajar y tenemos que ser empáticos sí o sí, ¿no? Pero tomando lo que charlaron las otras chicas, que me pareció genial, uno de las técnicas que utilizamos nosotros es el contagio, como dijo la chica que habló recién, y llevamos gente a lugares que desconocen porque viven otras realidades. O sea, yo trabajo acá en Capital Federal y nuestros comedores están acá en provincia, están cerca, pero en lugares donde la gente de Capital no conoce o vive otra realidad o su realidad tapa eh, eh, universos paralelos que no conocen. Entonces nos tomamos el trabajo a veces de llevar gente, primero empezamos con llevar gente amiga, que tenía un pensamiento muy primario y desconocimiento de las otras realidades, y vamos a los comedores y le mostramos, o vamos a un hospital, o hablamos con los chicos de tránsito, los más grandecitos,
que cuentan realidades que la gente no, si se enterara, no lo podría creer. Entonces cuando llevamos gente ahí, el primero es un shock violento, o sea, tenés que ir llevándolo de a poco a ciertos lugares como el colegio, vas jardín, primaria, secundaria, porque si vas de golpe a algo muy fuerte, el shock es muy violento. Entonces la gente ahí va comprendiendo, algunos tienen la empatía, pero nunca fue trabajada, otros directamente vienen sin empatía. Dentro de las charlas que damos nosotros en los colegios primarios y secundarios, detectamos gente empática y gente que no, después charlamos con sus padres o sus acompañantes, con su terapeuta del colegio, y trabajamos con los empáticos y los que no son empáticos, para que en su futuro trabajen con su don. Entonces, yo estoy seguro que para ser empático, como lo dice la palabra, primero tenés que haber pasado por ese lugar. Tenés que haber sentido el ruidito del estómago cuando tenés hambre. Es difícil que una persona lo entienda desde el lugar de la panza llena, o cuando vamos a lugares donde directamente no hay agua, o no hay servicios básico, como la cloaca, y vos le llevas a una persona de capital grande que le explicás que él va a su casa y no piensa que tiene sed, va directamente a la heladera y toma agua sin pensarlo. O sea, vos vas a tu casa, tomas agua porque tenés agua en la heladera. Cuando vos llegás a estos lados, les tenés que explicar a esta persona que ese chico, para tomar agua, tiene que caminar 20 kilómetros con un balde, que casi siempre es muy sucio, volver a su casa 20 cuadras, servirla o hervirla y de ahí tomar agua. Ni hablar para bañarse, ni hablar para ir al colegio, ni hablar todo eso. Entonces, cuando vos arrancás de lo básico, ayer se nos murió una nena de desnutrición, una chica de desnutrición de 19 años, por comer cosas en mal estado de un basural. ¿Cómo explicas eso a alguien que no lo vio directamente? No porque sea malo o buena, su realidad no se lo mostró. Entonces, la parte contagiosa, o la parte de mostrar, es importantísima. Y una vez, yo quería contar esto al principio, pero para ponerlos en contexto, es lo más fuerte que me pasó con respecto a la empatía. Bueno, como les dije antes, nosotros somos familias de tránsito, y en una oportunidad tuvimos 2 nenas al mismo tiempo, ¿no? 2 nenas chiquitas, una de 3 y una recién nacida. Bueno, la de 3, muchos problemas de nacimiento, desnutrición, sarna, maltrato, y la otra, la nenita, por suerte era sanita. Entonces íbamos casi siempre al Garrahan, diariamente íbamos al Garrahan, porque la nena necesitaba un tratamiento neurológico. Íbamos con mi señora, iba con ella, y yo iba con la otra en los 2 carritos. Entonces yo casi siempre que voy a un hospital voy con mi cuadernito, voy a la sala de espera, me pongo a charlar con la gente, que es algo que hago habitualmente, y ofrecemos, si necesitan algo, en nuestro grupo somos varios, si necesita algún medicamento, alguna comida, siempre lo aclaro porque es importantísimo. Nuestro grupo no es político ni religioso, pero a su vez cada uno tiene su religión y a su vez cada uno tiene su partido político. O sea, salimos de eso porque hay otras realidades que exceden la política y hasta la religión. Entonces vamos a lo crudo, a lo urgente. Nosotros trabajamos en urgencia, no en necesidades, que es muy distinto la urgencia que la necesidad. Entonces mi señora iba a la parte de neurología y yo me iba a la parte oncología, que está en el mismo piso, en el Garrahan, si no me equivoco es el sector amarillo. Entonces yo me ponía a hablar con la mamá de los peladitos de oncología, ¿no? Entonces yo me acerco a una mamá con su peladito de 10 años aproximadamente, y le digo, mirá, nosotros tenemos un grupo, si necesitas algo, alguna medicación, algún útil escolar para el colegio, zapatillas, lo que sea, nosotros te lo podemos conseguir, o si no lo tenemos, lo pedimos en el grupo y se soluciona.
yo subido a mi ego de poder conseguir todo lo que se pueda conseguir material, ¿no? Y metido en ese rollo mío, que te puedo conseguir lo que sea. La mamá me mira y me dice, lo que yo necesito no me lo van a poder conseguir. Yo digo, ¿qué necesitará tan grande que no lo podamos conseguir? Le digo, mira, yo insistiendo, mirá que somos muchos, podemos conseguirlo. Y la señora me mira y me dice, yo lo único que necesito es que mi nene no se muera. Quedo choqueado, esto pasó hace unos años, quedo choqueado, mal, sin respuesta, quedo mudo, no sabía si ponerme a llorar delante de ella, si salir corriendo, digo, mira, para salir del paso lo único que te puedo dar es un abrazo. Nos abrazamos una persona que conocí hace 2 minutos porque realmente no sabía qué hacer en ese momento. Me voy, espero a mi señora que salga del otro consultorio, me voy angustiadísimo. En el auto me pongo a hablar con mi señora, le digo, me pasó esto, no puedo empatizar porque no sé lo que está sintiendo esa mujer. O sea, no me puedo poner de ninguna manera en el lugar de esa mujer. No tengo herramientas para ayudarla. Todo eso parado desde un lugar de, diría mi psicóloga, te parás en tu ego y querés que vos podés solucionar todo. Pero lo mío era, yo lo trataba de buscar en el lado más profundo de cómo puedo empatizar con esta señora, cómo puedo sentir un poquito de lo que está sintiendo ella. Obviamente para ayudarla. Bueno, pasa el tiempo, a la semana o a los 10 días nos llaman del hospital de clínica, normalmente nos llaman porque o trabajamos con payasos o vamos, o alguien necesita algo. Bueno, la mayoría de los hospitales nos conocen y nos llaman cuando alguien necesita algo, porque tenemos contactos en el Garrahan y en un montón de lados. Bueno, nos llaman del hospital de clínica, digo, bueno, ¿qué habrá pasado? Bueno, nos llaman, nos meten en un cuartito, digo, ¿qué habrá pasado? Era todo como muy, ¿qué pasó acá? En ese interín entra un médico, entra mi hijo, entra la novia de mi hijo, que son personas que no están en nuestro grupo, me pareció rarísimo. Sale la doctora, me dice, bueno, estoy resumiéndolo muy rápido, ¿no? Sale la doctora y dice, miren, su hijo tiene leucemia, mi hijo tiene 35 años, ¿no? Se había hecho un análisis por otro tema, inesperadamente nos sale este resultado de un día para otro. O sea, vamos a un lugar y de repente te dice, tu hijo tiene leucemia. Así como nos enteramos. Lo único que me salió a mí es mirar, le digo, Barba, entendí la señal, fuiste muy literal con la señal que me estás mandando, no hacía falta ser tan literal, yo esto todo en mi cabeza, ¿no? Entonces me vino a la mente la señora esta. Mi señora me miraba a mí como diciendo, este está loco, le acaban de decir que su hijo tiene leucemia, y lo tomé como un golpe de aprendizaje violento, ¿no? Y le dije a mi señora, ahora sé lo que siente la señora esa. Y me paré desde otro lado a entender lo que es la empatía. Yo siempre lo llevo para el lado de aprendizaje hasta poético, buscarle la parte, no digo positiva, pero de aprendizaje a esta tragedia. Y lo primero que quise hacer es encontrarla a la señora. Imagínate que la conocí 5 minutos en la guardia de un hospital. Y la empecé a buscar, durante meses la empecé a buscar, como íbamos siempre al Garrahan, me iba al mismo horario, al mismo lugar, a encontrarla, no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Hasta que la encontramos y le conté la historia, lloramos juntos. Hasta el día de hoy la estamos ayudando con medicación oncológica, que entre paréntesis se la sacaron de dar, me refiero, ¿no? Y entablamos una amistad
realmente empática sabiendo lo que siente y lo que sentimos al ver algo tan potente. Lo mismo pasa en los comedores cuando llevamos gente y vos ves una fila de 50 personas y ves la olla y ves que la olla se va a terminar a la mitad de la fila. Entonces vos sabés que la mitad de la gente no va a comer. Si vos no estuviste viendo esa fila o no pasaste el ruidito del estómago, es difícil llevarlo, como dijo la chica anterior, a que lo entienda un político para que haga una ley, para que ayude a la gente, si estamos haciendo lo contrario, si el político de turno que nos tocó hoy en la Argentina, lo primero que hizo fue sacarle la comida a la gente. Entonces, la microayuda que podemos hacer nosotros desde nuestro grupo es mostrar y luchar contra decisiones que tienen que ser importantes, como las decisiones políticas, que dejaron de ayudar a esta gente. Y vos le tenés que explicar, se terminó la olla, hoy usted no va a comer. Si no estuviste en esa fila, es difícil que sepas lo que es la empatía. Es difícil que el político entienda lo que es la empatía y el que decidió sacarle la comida a los comedores o a la ayuda o al asistencialismo, como le quieren llamar, o el nombre que le quieran poner. Si no estuvo en esa fila, o sos un HDP que no te importa realmente nada, o nunca viste eso, o realmente no tenés empatía y sos una porquería de persona. Pero bueno, toda esta microayuda que hacemos nosotros en trabajar en urgencias, cerrando la conclusión es, como dijo la chica anterior, se contagia, hay que llevar a gente que mire, que vive otra realidad y mostrarle, mira, esto está pasando en tu país, diría yo, cerca de tu casa, 10 minutos de tu casa, y se contagia, créeme que se contagia porque en nuestro grupo empezamos, yo tengo 60 años y lo empecé hace 50 en la primaria, en época de los militares, donde tuve la suerte de conocer a personas increíbles para la época, que nos cambiaron la cabeza en épocas muy difíciles de ser subversivo por pensar de cómo pienso yo ahora. También es otro tema para explicarle a la juventud qué nos pasaba a nosotros en los años 70, que éramos subversivos por querer ayudar a un pobre, ¿no? Eso es otro tema que vuelve a la palestra ahora, vuelve con las ideologías de los gobiernos actuales. Explicar todo eso es, como dijo la chica anterior, paso a paso, pasito a pasito, persona con persona, llevar, mostrar, explicar, cada caso es distinto, obviamente que hay gente mala también en la pobreza, hay gente mala también en los comedores, hay gente mala en los hospitales, y eso no quiere decir que bajemos los brazos en ese sentido. Hay que saber, los años de experiencia te lleva a saber que hay gente que está fuera del sistema, que no es planero, que no, ni siquiera tiene documento para hacerlo. Esa gente que está fuera del sistema, si no pasaste cerca y no conoces, es difícil que lo comprendas. Y el trabajo nuestro, desde nuestro grupo, que empezamos siendo muy poquitos, 2 o 3, y ahora somos más de 100, fue mostrando, sumándome a más acá, que me sumó una chica que viene yo tengo un gimnasio, acá estoy laburando en un gimnasio. Hay poca gente por el paro, pero estamos en un gimnasio. Una alumna que viene acá me dijo, metete en este Zoom que está buenísimo, contá lo tuyo. Y nos sumamos porque el trabajo tiene que ser así, es difícil, es duro, me comí un infarto por eso, cumplo 10 años de mi infarto, lo cuento para no olvidármelo, todo por estar en lugares que son difíciles de soportar. Pero bueno, fue lo que elegimos y es el trabajo que hacemos. Ese fue mi humilde comentario para el grupo de hoy. Así que espero que no haya sido muy largo. Gracias, Adrián. También abre muchos temas también. Bueno,
No sé si alguien de los que no usó la palabra quiere hablar. Javier, autor del también, autor volumen 4. Santi, María, Belén, Val, si quieren, si no, estás, Bueno, Javier, te escuchamos. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy conmovedor tus palabras, Adrián. Adrián, ¿no? ¿Veía ahí? Bueno, no sé. Adrián, grupo de onda. Adrián, bien. Bueno, con más palabras, eh, creo que lo empático, la capacidad de empatizar es casi de una manera lo que nos hace humanos, ¿no? Eh, no sé si las inteligencias artificiales aprenderán a empatizar, ¿no? Pero creo que es lo que nos hace humanos y solamente, bueno, pensaba en esto, el aporte que voy a hacer a este volumen que me convocaron. Voy a hacer acerca un poco del legado del Papa Francisco, eh, que de alguna manera entiendo junto con otros y otras que trasciende diríamos, un auditorio específicamente eclesiástico. Eso también es lo que me atrae de su figura, su palabra. Por eso creo que espero lograr decirlo bien en el artículo. Y hay solamente esto, el Francisco en sus entrevistas era muy frontal, un estilo que no estábamos acostumbrados, dejaba un poco de lado las formalidades, y hablaba también de su preparación, de alguna manera, no solo lo que hacía, que era evidente, sus gestos, pero también hablaba un poco de lo que sentía y cómo se preparaba. Y él decía lo siguiente en los Jueves Santos, mientras fue cardenal de Buenos Aires, tengo entendido que casi siempre el Jueves Santo se hace un ritual muy característico que es el lavatorio de los pies, como signo de servicio. Y Francisco lo hacía en los Hogares de Cristo, ahí en Buenos Aires. Y bueno, después cuando estuvo en Roma, lo hacía en las cárceles. Y él decía, antes de entrar a una cárcel, se decía él mismo, ¿por qué ellos y yo no? Me parece algo tremendo que nosotros tendemos a hablar desde arriba, desde como se escuchó recién acá, cuando juzgamos apresuradamente ciertas situaciones, que citaron casos muy concretos, este, la- el trabajo de los menores, los chiquitos esos en moto, que bueno, los juzgamos muy rápidamente y casi siempre desde un lugar muy cómodo y de muchas cosas resueltas. Y bueno, y Francisco decía eso, porque ellos y yo no, diciendo que ¿por qué el otro? Que podría haber sido él que estaba tras rejas. Si hubiera nacido en el mismo contexto, yo creo que yo en eso, en muchas cosas sería cuestionable, por supuesto, como todo lo humano, pero en eso yo recibí un gran aprendizaje, ¿no? Entrarle hacia la vida. No somos tan distintos como nos quieren hacer creer. Estamos en la misma. Yo creo que desde esa conciencia, porque ellos y yo no, podemos, bueno, por lo menos no hablar desde arriba, ¿no? Por lo menos no hablar, por lo menos no hacer esos juicios duros y desubicados muchas veces, que lamentablemente muchas veces no nos los hacen saber por vergüenza, pero en lo que realmente quedamos, bueno, hablando desde afuera, ¿no?
Gracias, Javier. Me quedaba pensando en que yo coincido con vos en que no somos tan distintos, pero pienso que no estamos todos en la misma. Eh, y pensando también en lo que decía Adrián y también en lo que decía Miriam, pensaba como en esta capacidad o en como en esta predisposición a la emoción y y a, sí, a la emoción, a la sensibilidad. Y pensaba en todo lo que adormece esa sensibilidad. Y entonces se me hace inevitable pensar en las sustancias que adormecen la emoción, que anestesian la emoción. Pensaba en las pantallas que adormecen la emoción. Pensaba bueno, en el celular, en las redes sociales, que te hacen sentir cerca, pero no estás cerca, estás lejos. Pensaba también lo que decía Adrián, ¿no? Decía, bueno, si no estás en la fila, no lo ves, no lo ves. Claro, y yo pensaba, bueno, las ciudades, la configuración de las ciudades están como cada vez más diseñadas para que haya ciertas cosas que no veamos nunca. Y como lo que no se ve parece que no existe, y eso uno lo puede ver como en el diseño del espacio urbano, lo puede ver en el algoritmo, lo puede ver en los medios de comunicación. Entonces, pensaba en como en esta paradoja, y esta exaltación de la individualidad, como del poder individual. Vos levántate a las 5, sé productivo, entrená, después andá, trabajá, vos, viste, como si no triunfás es por vos, porque no te esforzás lo suficiente, y a la vez, ante el horror, como decía Alba, ante el horror, yo no puedo hacer nada. Entonces, es como muy paradójico esta exaltación del esfuerzo individual, pero a la vez, ante el horror que está al lado, no puedes hacer nada. Entonces, ¿podés o no podés? ¿Podés o no? O sea, ¿sos poderoso o no sos poderoso? Y entonces, bueno, nada, esto, pensaba en todo lo que nos anestesia. Y cierro con esto, decía, no estamos todos en lo mismo, porque hay gente que la pasa mal y que no tiene la, mm, la oportunidad o no tiene, mejor dicho, la responsabilidad que sí tienen otros miembros de la sociedad. Y entonces yo lo que por ahí no acepto es que la persona que está en un rol de toma de decisiones y que tiene ciertas funciones y ciertas responsabilidades esté anestesiado, con la emoción tapada, con el prejuicio, con el desconocimiento. O sea, no, porque vos tenés otra responsabilidad, estás en otro lugar, tuviste otra suerte. Yo también pienso como decía el Papa Francisco, o sea, ¿por qué ellos y yo no? Porque tuviste suerte, nada más que por eso. Pero si vos tuviste suerte y además estás en un lugar de decisor de cosas, bueno, entonces no podés estar adormecido, anestesiado, desconocido, desinformado. Bueno, nada, eso. Belén, ya son y 23, cerramos y 30. Decía ella una vez que ya había hablado. No, hasta que todos hablen, hasta que todos hablen. Nos quedamos hasta que todos hablen. Belén, te escuchamos. Sí. Lo que yo quería decir un poco también, pienso en esto de la apatía y mayormente provocada por esta anestesia de todo el tiempo, el estímulo, el algoritmo y todo esto. Yo, bueno, trabajo con redes sociales, entonces mucho de mi análisis siempre va por ese lado, porque veo un poco esta forma de consumo, cómo se alimentan los algoritmos, eh, cómo nada, se cierran a lo que la gente quiere ver, o sea, le muestran lo que la gente quiere ver, y eso nunca enriquece el pensamiento de nadie en ningún aspecto. Y también pienso un poco sobre lo que decía Eduardo al principio, ¿no? De esta desconexión con uno mismo, que también creo que tiene mucho que ver con eso, y para con el otro, que termina siendo como una polarización, ¿no? Que hay o sea,
digo con los sentimientos. De un lado está la empatía y del otro lado, ¿qué hay? Porque ¿cuál es la otra polarización? Y yo creo que es un poco el miedo, el individualismo, la apatía, y creo que eso tiene mucho que ver, como si pudiéramos dejar de ser siempre tan polarizados, ¿no? Y tratar de acercarnos un poquito, digo, quizás nos vamos a hacer los más empáticos del mundo, bueno, lo que vos puedas, a donde vos llegues, digo, como no estar por lo menos del otro extremo de- del sentimiento. Ay, gracias, Belén. Bueno, No. Val y después Santi. Val, te escuchamos. Bueno, si es hasta que todos hablemos, empecemos, porque si no, no terminamos más. Bueno, tomando un poco lo de que dijo cada uno, qué difícil es empatizar con lo que no conocemos. Eso ya lo tenemos clarísimo porque hay un mundo que no conocemos, por más que nos querramos acercar, por más que me acerque a mi realidad. Bueno, hay una parte del mundo y una realidad que no, una cultura, una forma de vivir, una forma de alimentarse, de todo, todo es político, este, que no conozco y no voy a llegar nunca, por más que quiera. A veces me pasa que soy, a veces no, cada semana me pasa que soy la que está detrás de esa olla que hay que racionar porque hay que ver la fila, cuántos tengo en la fila para que el cucharón se llene cada vez menos y yo nunca sentí el ruidito del hambre, pero te juro que estar detrás de ese cucharón es terrible, es terrible también. Este, pero sumar a todo esto que por ahí estamos muy. Necesitamos empatizar, necesitamos conocer, necesitamos ir, y por ahí estamos metidos justamente en esta cultura que decía Sanael de las pantallas, de anestesiar, de todo eso. Y por ahí el primer paso sería salirnos un poco de esta cultura que tenemos de todo el tiempo tener que ser quienes criticamos, quienes vemos los streaming para analizar lo que dijo otro, lo que hizo otro. Todo el tiempo creo que nos llevan a tener que criticar y tener que tener una postura segura de qué pasa con esa mujer que se lleva al pibe a laburar, qué pasa con con esa mujer que está en la calle, que todo el tiempo creo que nos exigen tener una opinión y generalmente esa opinión cada vez es más violenta con respecto a la acción del otro. Eh, Creo que el camino es empatizar, pero un paso antes es escuchar, ver o dejar el prejuicio al menos un segundo de lado por las dudas. Por las dudas, del otro lado haya, no sé, algún menor que fue vulnerado en todos sus derechos antes de juzgarlo. Por ejemplo, uno de los tantos ejemplos creo que esta cultura tribunera que todo el tiempo tenemos que estar poniendo el video de lo que dijo fulano, hizo Mengano y todos opinólogos, el deporte mejor argentino, pero creo que del mundo. Bueno, no me critiquen, ya está. Gracias, Val. Está bueno lo que decís. Cerrá el pico por las dudas. Santi, te escuchamos. Estás muteado, ¿eh? Ahora. Hola, ahora sí, Ahí está, perfecto. me escucha porque, bueno, el encuentro anterior tuve algunos desperfectos. Bueno, buenas tardes, saludar primero a quienes están en este panel. Se hace complejo, difícil intervenir después de lo que contó Adrián, personas que ponen el cuerpo o que van a la práctica, ¿no? Pero se me ocurre decir, ¿no?, que lo que antecede a veces a las prácticas son los conceptos, las creencias o las retóricas. Y en este rol que yo he asumido arbitrariamente en estos encuentros de ir proponiendo algunas lecturas, algunos escritores, sobre todo palabra contrahegemónica,
Y en este caso les voy a compartir la posibilidad de eh, recomendar la filosofía de la liberación, y uno de sus referentes principales, Enrique Dussel, esta filosofía que invita a repensar cómo relacionarnos con los demás, donde la empatía en esta ontología latinoamericana es un concepto central, ¿no? Esto de cómo fomentar relaciones saludables, cómo identificarnos con los sentimientos de los demás, cómo experimentar una conexión emocional con el otro. Y lo que propone Dussel muy sintéticamente, ¿no? La filosofía de la liberación plantea una desconstrucción y una destructuración de la historia, sobre todo de conceptos que están ya muy incorporados, que vinieron con el expansionismo. Y propone la empatía como un concepto central que se manifiesta a través de un enfoque intercultural que me parece muy importante, ¿no? Cómo identificamos al otro dentro de su contexto específico, un poco lo que decía también hoy Anael sobre su experiencia de El Salvador, era, ¿no? Cómo poder plantear, ¿no?, una solución estando fuera de ese conflicto. Y por último, para consolidar este concepto, decirles que esta filosofía propone también una escucha activa, ¿no?, para conectar con las realidades de las otras personas. Así que hoy les dejo y les propongo la lectura de Enrique Dussel, Filosofía de la Liberación, filosofía latinoamericana, filosofía pensada desde este lado del mundo. Gracias. Gracias, Santi. Estaba mirando que tengo, yo el que tengo de Dussel es ética para una ética de la liberación latinoamericana uno, que si quieren se los paso ya por el chat. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Si no, siendo las 19:31. No, si alguien se quedó con algo, por favor que lo diga. No se sientan presionados, que yo dije terminamos y medio, terminamos y medio. ¿Alguien quiere decir algo más? Miriam, ¿no? Bueno, entonces, siendo las 19:32, no, muchas gracias a todos los que se sumaron. Qué encuentro, qué diálogo más valioso. Fuimos bastantes y se tocaron muchos temas, como muchas aristas del mismo tema y la verdad que quedaron muchas ideas, por lo menos a mí, me quedaron muchas ideas dando vueltas y bueno, pensando y cada uno desde su rol, cómo lo vive y la diversidad, ¿no? Estamos todos mirando lo mismo, pero desde lugares diferentes y eso le da el cariz a la riqueza bueno, de esta conversación, ¿no? Lore, no sé si quieres decir algo más, no sé si tenemos Sí. la fecha y el tema para el mes que viene. Sí, me quedo con esto que dijo Alba de no tener miedo a tejer redes. Bueno, no tenemos miedo, por eso estamos acá sentados hoy y seguiremos estando acá sentados mes a mes, encuentro a encuentro. No tenemos todavía para el mes que viene, la idea es hacerlo siempre el tercer jueves del mes, no tenemos un tema, así que estamos abiertos a que nos propongan un nuevo tema. De todas maneras, tenemos muchísimo trabajo porque vamos a lanzar el volumen 4 la primera semana de junio, si todo va bien. Así que tenemos mucho trabajo por delante el próximo mes. Así que si alguien quiere liderar la búsqueda de tema, con muchísimo gusto podemos ceder eso también. Y bueno, contarles eso, que estamos muy entusiasmados, que tenemos 11 artículos muy ricos, muy diversos sobre la común unidad frente al cambio climático. Agradecerle una vez más a los autores, a Santiago de Editorial Serial, a todo el equipo de comunicación, digo, a Anael que se está conectando y que está llevando adelante este espacio, pero bueno, Valeria que está editando, Belén que es quien está al frente de
ese Instagram, que como decía, digo, el algoritmo a veces es tirano, no importa, nos ven 20, pero son los 20 que están en esta red en esta redecita que tejimos, bueno, sigamos empujándola, dándole corazón, intentando divulgar todo ese trabajo que se viene haciendo desde el 2020. Digo, este es el cuarto libro, hay muchos, son 25 autores, más 11 que se suman ahora, entonces tenemos un caudal muy, muy, muy nutrido de información, de pensamientos, de valores. Bienvenidos a seguir empujando esto juntos y bueno, nos vienen meses de mucho trabajo, así que apoyen en las redes, manden corazoncito y de paso le cantamos el feliz cumpleaños a Belén, que hoy vino, habló, todos estamos muy felices. Qué encuentro tan bonito y tan especial el de hoy. Les agradezco un montón y los abrazo a todos. Gracias por estar acá hoy. Que Solo tengan más, lo Lore. Tercer, Muchas el gracias. Gracias, Lore, tercer va gracias a a ser, todos y a todas. como siempre, tercer jueves del mes, El tercer jueves de misma mes, hora, misma hora en el mismo canal, solo que el mismo tema canal, ahí propongan y en nosotros nos haremos suspenso. eco. Dale. Y compartan la invitación Sí. a quienes quieran. Bueno, feliz Buenísimo. Muchas cumpleaños, gracias. Belén. Adiós. Nos vemos el ¡Feliz mes que viene. cumple, Gracias a todas y Belén! a todos. Gracias, muchas